Bueno, listo, muchachos. Vamos a continuar. Vamos a ver el caso de Esteban. Y vamos a ver. Listo, Esteban, ya tienes acceso. Ahí está. Me avisa cuando lo pueda ver. Vamos a ver, está cargando. Ya ahí lo vemos. Está en la. Ok. Profe, aquí lo que tenía. Bueno, yo tenía varias dudas porque primero hicimos uno y luego nos entró al lado e hicimos otro. Porque en el enunciado como tal dice que tiene que determinar si dichos valores corresponden a los lados de un triángulo. Para determinar eso se tiene que hacer la suma de los tres y que sean 180 grados. Creo que eso no lo vi en ninguno. Entonces, al principio, lo hicimos en un Excel. Voy a hacerlo como un poco más grande tal vez. Primero habíamos hecho en el que simplemente las condiciones eran lado 1, lado 2, lado 3, y pusimos las combinaciones lógicas, que sean iguales, uno igual y el resto diferente, o todos diferentes. Eh, como no hay condiciones que tengan el guión, estudio 3, y esta cuestión daba 8, la de las posibles combinaciones. Y aquí se saca se valía los 3. Pero después nos entró la duda y pensamos más bien en que tenía 4, que A, B y C tenían que dar 180 y luego ver los tres lados. Entonces aquí hicimos algo similar. Entonces, que A, B y C sea 180 falso, estos dan igual porque ya con el hecho de que sea falso no es un triángulo. Y después se hicieron básicamente las mismas combinaciones. Entonces, en este caso sería que dos iguales, uno diferente, este igual, estos dos iguales y este diferente, estos iguales, este diferente, todos iguales y todos diferentes. Aquí la pregunta es, bueno, este igual nos dio 13 porque este sí tenía los de guión y en la mayoría daba isósceles que eran dos iguales y solo hay uno en el que da equilátero y solo hay uno en el que da escaleno. Exacto. Eh, que tal vez y que nos hizo falta, porque de aquí igual nos dio 13 y era 16, o sea que igual hay una diferencia. Ok, sí, vamos a ver. Está bien, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo es meterle una condición adicional, ¿verdad? Ujú, Entonces, al meterle una condición adicional, y indiscutiblemente eso se hace exponencial, ¿verdad? ujú, Entonces, la revisión o la evaluación que ustedes hacen en ese caso sigue siendo correcta, ¿verdad? ok, Entonces, ahí lo único es el tema de cómo nosotros lo vamos a ir abarcando. Entonces, vean que, digamos, con el caso de ustedes podríamos tener tres soluciones, ¿verdad? Sin embargo, con las tres posibles variantes, ok, a nivel de casos de prueba, estaríamos cumpliendo, ¿verdad? Si nosotros analizamos esos casos de prueba de manera simplificada, ¿verdad? O de manera aplicada, más bien, podríamos determinar que con ambos o con los tres se podría determinar si cumple o no o qué tipo de triángulo es, ¿ok? Al final, al igual que como en programación, ¿verdad? No necesariamente la forma de realizar las validaciones es igual para todos, ¿verdad? Sino que tenemos diferentes formas de verlo, diferentes formas de analizarlo. Ahí lo importante es aplicar la teoría, ¿verdad? Entonces, vean que si ustedes agregaron, digamos, en el caso de los compañeros anteriores, creo que nos daban 5 reglas, ¿verdad? Ustedes agregaron una condición más, entonces se les agrega una regla más, ¿verdad? Si agregan otra condición, es un hecho que se les va a poder agregar una o dos reglas más, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y por cada una de las reglas, nada más recordemos que por cada una de las reglas equivale a un caso de prueba. Entonces, tan grande como se haga esto, ¿verdad? Exponencial van a ser las reglas, exponencial van a ser los casos de prueba. ¿Me explico? Pero estaría bien el análisis que ustedes realizaron también, Esteban. ok, y aquí tenía otra duda, porque digamos, como aquí nos dio el total del número de condiciones 13 y aquí 16, en una parte de la teoría decía como que la idea era que fueran igual, pero en este caso no hubo manera de dejarlo igual sin hacer casos de pruebas que no Que tengan sentido. no, no es igual porque tenemos las variantes, ¿verdad? Entonces, Ujú, véale usted que en la primera condición, donde a usted se le, en la regla uno, donde esa condición es falsa, ¿verdad? Que ujú. donde no se cumple eso, usted automáticamente estaría descartando tres posibles escenarios, que son los mismos tres que le están dando ahí. Ah, ok, que sí, por eso está acá. Ajá. Ujú. Entonces, no Ah, necesariamente. Esa es la variante de las inconsistencias, ¿ok? ok. Que les estaba explicando anteriormente.
Ah, ok, ¿Estamos claros, perfecto. chicos? Sí, muchachos. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Déjenme ver por acá. Esa era ajá, la sesión 4. Híjole, son 7 sesiones. Bueno, vamos a ver cómo nos van con estas. Ok, ahora vamos con lo que es los gráficos de causa y efecto, ¿verdad? Que seguimos con técnicas de diseño de los casos de prueba. Dice, déjenme ver si activé nada más la grabación nuevamente. Sí, sí está activa. Ok. Entonces dice que tenemos el diseño de los casos de prueba, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son las gráficas de causa y efecto. Entonces, con respecto a las gráficas de causa y efecto, la teoría lo que nos dice es que vamos a hacer diagramas o gráficos de causa y efecto, que es una técnica muy similar a las tablas de decisión, en la cual se relacionan lógicamente las entradas, sus combinaciones y las salidas, ¿ok? Solo que ahora las vamos a representar mediante un gráfico, ¿verdad? El gráfico se utiliza, es muy similar al conocido como máquinas del estado finito. Y se utilizan símbolos para mostrar las relaciones entre las combinaciones de entrada. Estos símbolos son similares a los utilizados en la lógica proporcional. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? De lo que es los gráficos de causa y efecto, que podríamos nosotros tener una condición como la siguiente, ¿verdad? Que tenemos dos causas, la A y la B, y podríamos tener un efecto, en este caso, que es C, ¿ok? Entonces, dice, se utilizan las mismas situaciones que las tablas de decisión, pero ¿cuándo puede quedar más fácil representar los requerimientos de forma gráfica? Una vez generado el gráfico, se define un caso de prueba para la combinación de causa-efecto. ¿Ok? Otra forma de usarlo es generar el gráfico de forma fácil y luego, a partir de ahí, generar la tabla de decisión para obtener los casos de prueba a utilizar. Entonces sería combinando ambos escenarios. ¿Ok? Entonces dice, todos los requerimientos son traducidos a nodos y se relacionan, ¿verdad? Y relaciones, ¿verdad? Que se despliegan en lo que son los gráficos de causa y efecto. Entonces, existen 4 posibles relaciones entre los nodos, los cuales se indican por los siguientes símbolos. Dice, donde A siempre genera C, ¿verdad? Una línea recta. Donde A o B, ¿verdad? Siempre generan C, una V. En la intersección de ambas. O donde A y B siempre generan C, ¿verdad? Y ahí sería este otro símbolo, en la intersección de ambas, ¿ok? Y el símbolo este, ¿verdad? De negación, dice cómo es. Si no A, entonces C, ¿ok? Entonces, que si no es A, entonces C. Entonces, ese sería como la causa, perdón, cuando estamos haciendo validaciones principalmente con el NOT. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Dice, déjenme poner nuevamente por acá el puntero, entonces. Ok, supongamos que se está preparando una campaña de promociones para dos productos, ¿verdad? El producto A y el producto B, que serán lanzados al mercado. Dice, las reglas de campaña son las siguientes. Si un cliente compra menos de 10 unidades del producto A y menos de 10 unidades del producto B, ¿verdad? O no tiene descuento, ¿verdad? O $10 o $7, ¿ok? Dice, si un cliente compra más de 10 del producto A o más de 7 del producto B, tiene un descuento de 12. Si un cliente compra más de 10 del producto A y más de 7 del producto B, eso está repetido. Ok, no, ese es un O y un I, ok. Y más de 7 del producto tiene un 15% de descuento. Si un cliente compra más de 20 del producto A, tiene un 18% de descuento. Adicionalmente, existe una política para clientes que pagan, ¿verdad? Con tarjeta dorada. Si un cliente compra más de 20, ¿verdad? Del producto A y paga con una tarjeta dorada, tiene un 20% de descuento. Ok, vean los diferentes escenarios y los vamos a ir analizando. Entonces, los tenemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos las listas de causas y vamos a ir identificando
los posibles defectos. Ok, entonces, el primero es, ¿verdad? Menos de 10 unidades, ¿verdad? Y menos de 7 unidades. Entonces, esa intersección, ¿ok? Se va a ver en dónde, chicos. Estamos con la línea A. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Muchachos. Sí, profe. Ok, ok. Listo. Después de que no me estaban escuchando. Ok. Vamos a ver. Dice A, ¿verdad? Donde siempre se genera C, una línea recta. A o B siempre generan una C, ¿verdad? Con una V. En la intersección de ambas, ¿verdad? Que significa un OR. Y A y B siempre generan un C, ¿verdad? Con la siguiente símbolo. En la intersección de ambas, ¿verdad? Que significa un I. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, entonces nosotros tenemos el primer escenario, ¿verdad? Dice, si un cliente compra menos de 10, ojo, aquí tenemos la clave, y menos de 7, ¿verdad? Del producto B, entonces, yo tengo acá producto A, producto B, ¿verdad? Si compra menos de 10 y menos de 7, entonces es un I, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos acá que es esta línea, y vean que aquí tengo el símbolo, y esta línea, que es el resultado 1, ¿cierto? Muchachos, díganme que sí, díganme que no. Sí, profe. Ok, Sí. excelente. Entonces, luego dice, ¿verdad? Si un cliente compra 10 del producto A o 7 del producto B, un 12, ¿verdad? Entonces, dice que si compra 10, ¿verdad? O del otro, entonces nosotros podríamos tener este resultado. Entonces, en esta condición, nosotros podríamos decir que compró más, ¿verdad? En esta condición, nosotros podríamos decir que compró menos. ¿Ok? Y así vamos completando el resultado, ¿verdad? Con los posibles efectos, ¿verdad? En este caso, los efectos son 5. 5 posibles efectos con 4 posibles combinaciones, ¿verdad? Con 4 posibles causas. ¿Está claro el gráfico, muchachos? Vamos a ver el último escenario, que dice que si un cliente compra más de 20, ¿verdad? No, es este. El último escenario adicionalmente, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si un cliente compra más de 20 y paga con tarjeta, ¿verdad? Tiene un 20% de descuento, que sería R5, ¿verdad? Entonces, R5 sería con la tarjeta Gold, ¿verdad? Entonces tengo yo aquí los posibles escenarios. Y la opción D, que sería más de 20 unidades del producto A, tengo el otro escenario, ¿verdad? Aquí tenemos una I en la opción 5. ¿Sí está claro? ¿No está claro? El diagrama. Muchachos. Sí, profe, sí se entiende. Sí. Es como, Ok. Sí, eso es entiende. un poco complicado de entender al principio, pero sí, sí, sí tiene sentido. Ok. Sí, sí, sí. Ahí lo que hay que tener cuidado nada más es con las rayitas, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ahí tenemos ahí como el diagrama ya con colores, ¿verdad? Para poder ir identificando los diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos este escenario primero que estábamos viendo, este último escenario, ¿verdad? Que también estuvimos discutiendo, ¿ok? Podemos buscar este escenario 4, ¿verdad? Vamos a ver el amarillo. Dice que el escenario 4 es si un cliente compra más de 20 unidades, ¿verdad? Tiene un descuento del 18 del producto A. Entonces, nada más sería con este único escenario, ¿verdad? No hay otro, no hay otra combinación para que el D. ¿Ok? Entonces, esos son los posibles combinaciones. Después de esto dice que nosotros podríamos utilizar la tabla de equivalencias para los resultados. ¿Ok?
Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar las tablas de equivalencias aquí, ¿verdad? Tendríamos que ver cuáles son las posibles combinaciones de estas 4 causas con estos posibles efectos, ¿verdad? Para, a partir de ahí, empezar a generar los diagramas. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, como el resultado, ¿verdad? Donde nosotros tenemos, ¿ok? Menos de 10 unidades, ¿verdad? Y menos de 7 unidades, ¿verdad? Si estas dos son positivas, no pagó con la tarjeta y bueno, si está comprando menos de 10, no puede comprar más de 20. Entonces, sin descuento, ¿verdad? La regla 2 era una u otra, ¿verdad? Compró más de 10, ¿verdad? Falso, pero compró menos de 7, por ahí había un O, ¿verdad? No pagó con tarjeta y bueno, si este es falso, este podría ser verdadero, pero en este caso no lo es. Y dice que un 12% de descuento. Y así sucesivamente con todos para que nos den las posibles opciones de revisión o de validación utilizando las tablas de equivalencias. ¿Está claro el concepto, muchachos? De tablas de equivalencias y los gráficos. Vean que aquí tenemos la combinación de ambas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está muy enredado? ¿Estamos bien? Profe, Profe, esas columnas con R, digamos, de las reglas, por ejemplo, la regla 5, ¿cómo qué sería? Porque es que eso es lo que estoy analizando, que Ok, vamos a ver. Entonces, si nosotros hacemos, este es el primer Ajá. caso, ¿verdad? La condición o la regla 5, ¿verdad? Que Ajá. dice que este era el escenario 4, ¿verdad? Donde dice más de 20 unidades, ¿ok? Pero no paga con nada. Entonces, vamos a ver, si él compra más de 20 unidades aquí, este dato no importa, este dato no importa. No pagó con la tarjeta, pero compró más de 20 unidades. Este escenario que nosotros tenemos aquí es R4, Ah, ok, listo, profe. ¿verdad? Que sería este mismo. Si un cliente compra más de 20 unidades, ¿verdad? Del producto A y tiene un descuento del 18. Ahí está. Este O es sea, el el gráfico es la representación, bueno, gráfica de de la esas tabla tablas. de equivalencias, es correcto. Ajá. Sí, chicos. Profe, Sí, dígame. ¿y por qué la diferencia está como en el medio de la línea en el gráfico? A ver, no le entendí esa parte. Digamos, en el gráfico, Ajá. el símbolo como diferente, el que es como un guión El menos. Ajá. curviado, Ajá. ajá, porque está como en el medio de la línea. O sea, no sé a qué se refiere. O sea, Ok, porque esto está aquí, dice usted. No, en el gráfico anterior. Es en la diapositiva Ok. anterior, profe. El Ajá, not. El not. Ok. ajá, exacto. Ajá. Ok. Ese es según la teoría de esto, ¿verdad? El símbolo este significa no. Ok. Dice, como en, dice, si no A, entonces C. O sea, si no es A, entonces es C. Ok, ya lo entendí. Entonces, ¿por qué aquí se ve así? Eso es lo que me está preguntando. Sí, profe, Es que no era veo el eso. nombre. Ajá, ok, entonces, Ujú. si nosotros analizamos este escenario, ¿verdad? Que, digamos, es el azul que me da un resultado 2, ¿ok? Entonces, este resultado 2 es el 12%, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que dar acá. Entonces, ¿bajo qué escenario me da a mí un R2, ¿verdad? Si yo lo analizo, déjeme ver acá, dice R2 viene de D, ¿verdad? Y viene de A. ¿Ok? Me daría un R2. Entonces, dice que el 12% dice, si un cliente compra más de 10 unidades de PA, ¿verdad? O más de 7 unidades de PB, ¿verdad? Tiene un descuento del 12%. ¿Ok? Entonces, R2 es el 12% y tengo un O, ¿verdad? Entonces, aquí tengo
si A, ¿verdad? Vea que aquí no aplica, ¿verdad? Entonces en este caso no aplica, no compra más, no compra menos, ¿cierto? ¿Ok? Y en el D, ¿qué es? Más de 20, tampoco, no aplica, ¿verdad? Vemos acá, me dice que mi que R2 no aplica, ¿verdad? O no se cumple, negativo. Entonces, ¿A qué es? ¿Compró menos de 10? No. ¿Cuántas tiene que comprar? Si A compra más de 10, ¿verdad? Entonces, A es menos, ¿compró menos? No, compró más, ¿ok? Y B y D es compró más de 20, ¿compró más? No, compró menos. ¿Me explico? ¿O no? Ah, ok. No, sí, ya entiendo un poco más. ¿Sí lo vieron? ¿Todos? Sí, sí. Bueno, Ok. yo, Profesor, al pero menos yo sí. Sí, dígame. las causas son como las condiciones, ¿no? Me parece más que todo. Las causas, sí, las causas son las condiciones y los efectos son las acciones. Es Las correcto. acciones. Correcto. Ajá. Sí, digamos, eso lo inclusive lo podemos ver acá, ¿verdad? Yo tengo acá, recordemos que según la tabla de equivalencias ya se me fue el nombre. Sí, de equivalencias, nosotros tenemos acá las condiciones y aquí tenemos las acciones. Entonces, las causas a nivel del gráfico, las causas se me convierten en condiciones y las acciones serían los efectos. ¿Ok? Y las reglas son los casos de uso, casos de prueba, perdón. Sí, Perfecto, muchachos, ahora perfecto. sí. Ahora sí. Ok, excelente. Y lo del negativo, todos claros, ¿verdad? Que son los posibles escenarios que yo utilizo una negación para poder hacer válida la condición. Chicos, Bueno, esos con raya ajá, no deberían, o sea, no afectan digamos, se omiten, ¿no? los negativos No, perdón, los que están en el guión, o las negaciones. esos que están en guión, esos que, digamos, sí, los que se omiten. Estos guiones, Ajá. sí, sí, O eso sea, se omite. no entran dentro del análisis de las condiciones, digamos, su valor no afecta. No es significativo en esa condición. Es Exacto, correcto. en esa condición. Ajá. Por eso. Ok. Ok, los demás, ¿sí? Ok, Profe, a mí se me continuamos. fue el internet. Se le fue el internet. Sí, sí, pero tranca, ahí veo el video después. Ok, listo. Sí, sí, es importante. Vean, muchachos, que estoy haciendo la pausa para que me interesa que la teoría quede muy clara, ¿verdad? Ok, entonces estamos por acá, ¿verdad? Entonces aquí venía la práctica número 7, ¿verdad? Que dice, a partir del ejemplo de la política del BCR para el envío de paquetes que los clientes realicen en su tienda virtual, determine el gráfico de causa y efecto, identifique los casos de prueba requeridos para verificar la funcionalidad. Entonces, esto es básicamente lo mismo que se había hecho para el BCR, pero transformarlo a una causa y efecto. ¿Ok? Vamos a brincárnoslo por un tema de tiempo. Igual voy a hacer un compendio de estos y se los voy a meter en una tarea, ¿ok? Para la próxima semana. Esa sería la sesión 5, ¿verdad? Que esta es muy parecida a la de equivalencias que vimos, solo que a nivel de gráficos y luego pasamos a las equivalencias. Ok, Profe, señor, la próxima semana tenemos una tarea gigante. una tarea gigante, ¿cuál? De que La del usted avance. mandó. No, Ah, otra. sí, cierto, tienen la otra semana, tienen la tarea de la tarea. Para Ajá, ok, para sí, sí. más. Está bien, sí, sí, yo lo subo no para la próxima, no, pero la próxima semana se las traigo para la siguiente, entonces, ahí nos acomodamos. Ahí lo que me interesa, más que todo lo que me interesa es ver cómo están aplicando esto, muchachos. O inclusive podríamos hacer, digamos, ahí voy a ver cómo manejo. Es nada más por un tema de que nos dé tiempo de cubrir la teoría para que lo veamos de forma aplicada, ¿verdad? Igual la idea de estos ejercicios es que también ustedes los desarrollen en la casa, ¿verdad? Si tienen alguna duda, entonces los podamos sacar un momento para verlos. Es un poco la idea de esto. ¿Ok? Listo. Sesión 6. ¿Ok? Que dice que son los diagramas de estado y los diagramas de flujo de secuencia.
Estos son un poquito más grandecitos, más pesados, pero ahí vamos. Dice, los diagramas de estado. Ok, dice, diagramas de estado es una técnica de diseño de casos de prueba en el cual se visualiza el sistema bajo pruebas en términos de sus estados. Transiciones entre los estados y las entradas o eventos que generan cambios en los estados. ¿Ok? Es una técnica muy utilizada para el diseño de pruebas de aceptación o casos de prueba end-to-end. ¿Ok? El diagrama de estados está compuesto de nodos, círculos, óvalos, rectángulos, etc. Se representan los estados y flechas entre los nodos que indican qué entrada, en este caso evento, causará una transición entre los nodos, ¿ok? Que son los estados ligados. Entonces, ¿verdad? Un ejemplo básico de un diagrama de estados es el siguiente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una entrada, un evento, una entrada, un evento, ¿ok? Entonces, pasos a seguir. Dice, confecciona el diagrama con los diferentes estados que puede tener el sistema y los eventos para cambiar de un estado a otro. Determine mediante una tabla de estado inicial, entrada y salida y estado final para cada uno de los estados definidos en el punto anterior. Dice, determine el nivel de cobertura deseado para la creación de los casos de prueba y defina los casos de prueba respectivos. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, sistema de solicitud y entrega de chequeras. Dice, el cliente ingresa al sistema y procede a solicitar las chequeras. Una vez solicitadas, el sistema durante el cierre nocturno procede a debitar de la cuenta el valor de las chequeras. En caso de que la cuenta no tenga fondos, el sistema intentará realizar el débito durante un número determinado de días. Si llegado el plazo no se puede realizar el débito a la cuenta, la solicitud de chequeras se cancela por falta de fondos. Una vez aplicado el débito, las chequeras son impresas y se almacenan para su entrega al cliente. El cliente se presenta en la ventanilla de atención a clientes y retira las chequeras. Después de 30 días sin retirar las chequeras, estas se destruyen. En cualquier momento, previo a la entrega de las chequeras, el cliente puede cancelar la solicitud de las chequeras. Eso sí, si ya el costo fue debitado, no se reintegra dicho valor. Ok. Y ahí tenemos el escenario, ¿verdad? De lo que acabamos de ver nosotros, que es un diagrama de estados. Entonces, lo primero que hacemos es realizar la solicitud de la chequera, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí solicitud realizada. Entonces, una vez que nosotros tenemos acá, pasamos a hacer el débito de la chequera, ¿verdad? Pero también nosotros podemos tener acá un vencimiento de plazo, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos a eso, de conformidad con lo que nosotros hicimos. Entonces, se solicita la chequera. Ok, si pasó el tiempo y no habían fondos, entonces se cancela, ¿verdad? Porque la cuenta no tiene fondos y fin. Si resulta de que el cliente la solicitó, ¿verdad? Pero después se arrepintió, entonces el cliente cancela las chequeras, ¿verdad? Entonces hace una solicitud de cancelación y muere. Entonces ya aquí ya matamos estos dos procesos. Puede ser que las chequeras estaban pagadas, ¿verdad? Y si el cliente dice, no, ya no las quiero, pero si ya se le hizo el cobro, salado, cancela y fin. ¿Ok? Luego viene para acá. Entonces resulta de que viene, están pagadas. Si hay fondos, entonces se pasan a imprimir las chequeras, ¿verdad? Entonces, lo primero es que el cliente vaya y retira las chequeras, ¿verdad? Entonces las recoge y muere el proceso. ¿Ok? Vence el plazo, ¿verdad? Entonces pasaron los 30 días y no. Entonces el cliente no pasó a retirarlas, entonces vence el plazo y se retiran. O aquí, aunque ya estaban impresas, puede ser que el cliente diga, no, voy a cancelarlo, se vuelve a cancelar y muere. ¿Está claro ese? El ejemplo. Muchachos. Sí, profe. Sí, bastante. Ok, ese está más fácil, ¿verdad? Está fácil. Es nada más de seguir como el paso a paso. Ok. Entonces, esta es la tabla de transición de estados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estado actual en el que yo me encuentro? ¿Cuál es el estado posible al que yo puedo llegar, ¿verdad? ¿Cuál es la acción y cuál es el nuevo evento, ¿verdad? Y así tenemos que empezar nosotros a jugar con todos los posibles escenarios. ¿En función de qué?
en función del diagrama. ¿Ok? Esto, digamos, a mí me gusta explicarlo también de la siguiente manera porque es donde más, bueno, no, se utiliza en todo lo que son la definición de casos de prueba. Pero este tipo de definición se utiliza mucho ahora cuando se está haciendo la programación de juegos, ¿verdad? Cuando se hace programación ahora con todo, digamos, el boom de los juegos y demás, hoy en día mucha de la programación es por estados, ¿ok? En función de las acciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos, si nosotros nos ubicamos tal vez en un juego que creería yo la mayoría, si no es que todos, en determinado momento jugaron, ¿verdad? Vamos a empezar por la parte básica. Pensemos en Mario Bros, ¿verdad? El típico, digamos, Mario Bros, que es una pantalla plana que siempre, o la mayoría de las veces, iba para adelante. Ok, entonces nosotros tenemos diferentes estados, ¿verdad? Entonces yo hago el muñequito para adelante, entonces si le doy clic, ¿verdad? Al botón de adelante, entonces el estado anterior podría ser de quieto, al estado siguiente, adelante, ¿verdad? Si uno presiona un botón, entonces ahí los posibles estados son los siguientes, que le vuelva a dar para adelante, o que brinque, o que se agache, ¿verdad? Y así sucesivamente los diferentes estados. Si el muñequito agarró una flor o una cosa así, entonces ya puede disparar. Entonces el muñeco está quieto y puede disparar, puede brincar y demás. Con los juegos modernos, ¿verdad? Ya entonces tenemos un tema de ambiente, de que se puede mover para un lado, para otro lado y demás. Eso es las diferentes funciones a nivel de estados cuando uno empieza a programar. Es el mismo escenario, ¿verdad? A nivel de los casos de prueba, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que definir un estado actual, ¿verdad? Y a partir de ese estado actual, empezar a trabajar en los diferentes eventos que pueden darme como resultado y a partir de eso, iniciar una acción o un proceso. ¿Me explico? Sí, chicos. Vean todos los posibles estados, ¿verdad? Que nos salieron de este gráfico, ¿ok? Que son los diferentes eventos, las diferentes acciones, que en este caso solo tendríamos 2 acciones, y los diferentes tipos de estados. O sea, esa O el tabla estado. sale del que está anterior. Sí, correcto. Eso ya está más complicadito. Ok, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos diferentes estados, ¿verdad? Vamos a empezar a ver. Ok. Voy a empezar de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en la primera. Digamos, si yo tengo un estado nulos, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles eventos que yo puedo tener, ¿verdad? Registrar una solicitud, aplicar un débito, imprimir chequeras, entregar chequeras, vence el plazo, cancelar chequeras y vence el plazo de cobro. ¿Ok? Entonces, a partir de este estado, ¿verdad? Si yo hago una solicitud, ¿verdad? Sería registrar solicitud. ¿Cuál es la acción que ingresa? ¿Cuál es la acción que sigue? Muchachos, si yo hago una solicitud, ¿cuál es la acción que sigue? Aplicar un débito, ¿verdad? Esta sería la acción que yo sigo, ¿verdad? Yo voy a aplicar o iniciar el proceso de cobro, ¿ok? Un posible nuevo estado, ¿verdad? Podría ser que la solicitud haya sido rechazada, ¿ok? Entonces, si la solicitud fue rechazada, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a buscar aquí el nuevo estado, ¿verdad? Solicitud rechazada, entonces viene para acá, que sería el estado actual. Entonces, si mi solicitud fue rechazada, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Verdad? Entonces yo podría hacer nuevamente, registrar una solicitud, aplicar un débito, ¿verdad? Eventualmente voy a empezar a revisar, ¿verdad? Si yo tengo aquí una solicitud rechazada, ¿cuáles son los procesos a los cuales yo puedo ir para atrás o puedo ir para adelante en función de cómo se comporten mis procesos? Entonces aquí empezamos nosotros a trabajar estado actual, evento, acción y nulo. Ojo, las acciones, ¿verdad? Son las que me van a generar a mí
un paso siguiente, casi siempre, ¿verdad? Que cuando yo tengo una acción por ejecutar, el paso siguiente es donde yo voy a seguir. Si no, por lo general, yo vuelvo, ¿verdad? A el estado anterior, ¿ok? Por lo general, no siempre. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a analizar para no ir una por una, ¿ok? Dice, ¿verdad? Que yo tengo las chequeras, hago la solicitud, vamos a iniciar el proceso. Registro la solicitud. Inicia el proceso de cobro, ¿verdad? Hago la solicitud, inicia el proceso de cobro y llegué a chequeras pagadas, ¿ok? Entonces, una vez que inició el proceso de la acción, entonces yo voy a empezar a ver las chequeras pagadas, ¿verdad? Después de chequeras pagadas, ¿qué puedo tener yo? Chequeras impresas, ¿verdad? Entonces, perdón. Si yo veo acá el nuevo evento, chequeras impresas, ¿verdad? Esto me genera una acción, ¿verdad? Que es crear las chequeras, ¿verdad? Una vez que yo hice, perdón, crear las chequeras, entonces paso a chequeras impresas, ¿cierto? Entonces, ahora sí, las chequeras impresas, en la buena teoría, tienen que entregarse al cliente. Entonces, una vez que las chequeras están impresas, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, entrego las chequeras, ¿verdad? Entonces, se le entregan. O bien, me puede generar una acción que es destruirlas, ¿verdad? Entonces, destruyo las chequeras y después de destruir chequeras, que está acá, termino los procesos, ya no tengo acciones, ¿verdad? Entonces, registro la solicitud, aplico débito, imprimo chequeras, entrega chequeras, ninguna de estas aplica. Veo nada más las acciones. ¿Me explico o no me explico? Sí, ya me quedó un poco más claro, sí, profe. Y luego tenemos las diferentes, cancelada por el cliente y demás. ¿Okay? Estos son todos los posibles estados hacia donde yo me voy a mover, ¿verdad? Entonces, vean que acá, por darles un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo acá de este estado null, ¿a cuál evento puedo moverme yo? Muchachos, pregunto. De un estado inicial, ¿a cuál evento puedo moverme yo? Realizar la solicitud o ingresar Nada, al sistema. nada más registrar la solicitud, ¿verdad? No puedo hacer esto. Entonces, en estos casos, aquí no me interesa. ¿Ok? Una vez que yo registro la solicitud, ¿verdad? Que yo vengo acá, yo tengo ¿cuántos posibles estados? ¿Cuáles posibles acciones? Tengo 3, ¿cierto? Sí. Que es debitar, que ya la vimos. Que venció el plazo de cobro y cancelar las chequeras porque el cliente la puede cancelar, ¿verdad? Vamos a analizar ese, ¿ok? Entonces, dijimos que se cancelaron las chequeras, ¿verdad? Entonces, en un evento de cancelar las chequeras que me esté generando a mí esta condición, entonces vamos a revisarlo. Después de cancelar las chequeras, ¿cuál es el evento que podría suceder? Perdón, cancelar chequeras por el cliente, muere el proceso. Entonces, si nosotros nos venimos acá, cancelación de chequeras, ya no lo veo. Acá, cancelación de chequeras por el cliente y ahí el proceso debería de terminar porque no se aplicó el débito, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿qué es lo que sigue? Cancelar chequeras. Y listo. Ahí muere el proceso. Entonces, el proceso quedaría aquí. ¿Cuál acción hacemos? Ninguna en este caso, ¿verdad? Canceladas por el cliente. Y ahí muere el proceso. Si me devuelvo por acá, ¿verdad? Cancelación de cuentas sin fondos, ¿verdad? Que él hace la solicitud, pero no tiene plata. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Registra la solicitud. Dice que chequeras, así el proceso, perdón, cancelación sin fondos. ¿Ok? Aquí está, cancelada sin fondos. Entonces, después de cancelada sin fondos, ¿qué es lo que sigue? Cancelar chequeras. Entonces, cancelación de cuentas sin fondos y muere el proceso. Esos son los registros que nosotros tendríamos que tener en función de los eventos a nivel de las tablas de transición. ¿Qué es lo que hace uno? Mapea, ¿verdad? Ya al final, después de que tiene todos los posibles escenarios, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, de aquí a aquí puede suceder, de aquí a aquí puede suceder. Pregunto,
De null puede ser que yo pase a aplicar un débito a imprimir chequeras. Puede suceder, muchachos. No, no, no. Pues no, porque no hay un registro Correcto. de la Entonces, solicitud. como no hay, entonces todos estos que están aquí, después ustedes lo eliminan. Pero a nivel de mapeo, tienen que mapear todos los estados actuales con los eventos posibles, las acciones, y después determinan cuál es su tabla real de transacciones, nada más siguiendo el proceso real, Ujú, ujú, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? ujú. O más o Sí, menos. claro. Los demás, Sí, realmente esas están Listo. como nada más como mencionadas, pero en ese escenario actual no se están utilizando. no se utilizan nunca. Ok, puede ser, digamos, que dependiendo del escenario, ustedes digan que de un estado nulo puede ser que arranquen 4 procesos, entonces tienen que mapearlos. En este caso, el único paso siguiente es este, de aquí a aquí. Todas estas están sobradas. ¿Podrían ustedes quitarlas desde un inicio? Sí, con la práctica. Ustedes agarran esto y nada más mapean esto así tal y cual se los expliqué. Sin embargo, la teoría nos dice que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y Ujú. eso, digamos, en algunos casos, cuando uno ve el tema de mantenimientos, a veces es importante desde una perspectiva de desarrollo, pero desde una perspectiva de casos de prueba, uno nada más prueba la ruta viable. No tiene sentido probar lo anterior, porque no forma parte del requerimiento. Pero para un esquema de desarrollo, sí. ¿Estamos claros, chicos? Sí, claro, al Sí, final esto es sí, profe. como un diagrama de flujo, ¿verdad? Porque al final estás teniendo los caminos, a partir de un inicio tienes varios caminos eventualmente, ¿verdad? Entonces, es un flujo de Exactamente, estados. exactamente. Vea que inclusive el diagrama de estados y ahorita vamos a ver el de flujo y secuencias. Ok, Sería como un vamos. caso de uso, casos de uso, más o menos, por verlo. Si lo ves como una Más o menos. secuencia, sí sería un Ajá. caso de uso, parecido a un caso de uso. Si lo ves, si ves el de secuencia, sí. Sí, sí, me acordé ahorita de documentación de software. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí teníamos otro ejemplo, ¿verdad? Que determine la cobertura deseada, ¿verdad? Dice, déjeme ver si el nivel de cobertura dependerá principalmente de los requerimientos definidos, ¿verdad? Para el ciclo de QA, de los recursos con los que se cuentan para el ciclo y en algunos casos la naturaleza del sistema bajo pruebas, ¿verdad? Según el nivel de cobertura definido, así será la cantidad de casos de prueba que deberán ser creados. La estrategia a seguir para definir los casos de prueba es la siguiente. Ok, entonces nosotros tenemos que analizar todos los posibles escenarios, ¿verdad? Que nosotros podríamos tener. Entonces, dice, el primer nivel de cobertura, dice, define un conjunto, ¿verdad? De casos de prueba de manera que todos los estados sean visitados por lo menos una vez. Ojo, todos los estados sean visitados por lo menos una vez, ¿verdad? Generalmente, este es un nivel de cobertura pobre. Entonces, si nosotros hacemos esta ruta, ¿verdad? Que tenemos por acá, nos estaría quedando por fuera esta validación. ¿Ok? Entonces, el nivel 2 de cobertura, ¿qué es lo que nos dice? Define un conjunto de casos de prueba de manera que todos los eventos sean disparados por lo menos una vez, ¿verdad? Generalmente, este también es un nivel de cobertura pobre. Que vean que todos los eventos viene siendo la misma condición. En este caso, ¿verdad? Dice que todos los eventos sean disparados. En esta condición, nosotros podríamos decir que este cancelar chequera, ¿verdad? Y este cancelar chequera que están acá, no se estarían visualizando tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un evento que se dispara aquí, ¿verdad? Y un evento que se dispara aquí. ¿Ok? Este evento, como tiene varias condiciones, ¿verdad? No necesariamente podría ejecutar este o podría ejecutar este, dependiendo del momento en el que nosotros apliquemos la prueba. Eso es más a nivel de recorrido, ¿ok? El nivel 3, ¿verdad? Dice, define un conjunto de casos de prueba de manera que todas las rutas sean ejecutadas por lo menos una vez. Dice, este nivel que representa el máximo de cobertura y podría ser el ideal, sin embargo, en algunos casos no es tan factible realizarlo, principalmente cuando existen ciclos de programa de estados o debido al alto costo que esto genera. ¿Ok? Esto es principalmente porque nos ocasiona, en este caso,
¿verdad? Que se ejecuten procesos a nivel de pruebas que no necesariamente podríamos decir nosotros sean funcionales, porque este escenario que yo tengo acá y este escenario, independientemente, ¿verdad? De si se ejecute o no, no quiere decir que en este caso las chequeras no se cancelen, ¿verdad? Porque si el cliente lo cancela aquí, se destruye. Si el cliente lo cancela aquí, se destruye. Puede ser que este escenario o a nivel funcional no sea válido. Igual acá, ¿verdad? Si digamos, si las chequeras se crean, ¿verdad? Y el cliente nunca solicita la cancelación, no importa, porque a los 30 días, si no retira, igual se van a destruir. Entonces no genera ningún inconveniente a nivel del proceso. Entonces, lo ideal es este. Sin embargo, no siempre, como dice la teoría, no siempre se puede y nosotros tenemos que tener la pericia de poder identificar que si un proceso podría ser que no se ejecute, ¿verdad? Puede que no sea conveniente probarlo por un tema de tiempo y demás. ¿Sí me explico, chicos? O sea, como tal vez no repetir el mismo evento. Eh, no necesariamente no repetirlo, ¿verdad? Sino es que eventualmente puede ser que ese escenario, por un tema de tiempo, uno no lo pruebe, puesto que la funcionalidad, ¿verdad? O el fin del proceso de igual manera se va a ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo le digo a usted, yo le solicito las tarjetas, las chequeras, ¿verdad? Usted me hace el cobro aquí, ¿verdad? Y se crean las chequeras. Vamos a analizar el proceso, ¿verdad? Ok, yo le podría decir, vea, ya no las quiero, entonces usted las cancela, ¿verdad? Ajá. Si yo no digo nada, ¿verdad? Y pasan 30 días, igual se cancelan, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a probar este si de igual yo sé que después de 30 días se cancelan? Ah, ok, ya le comprendí. O sea, más ¿Verdad? adelante puede ser que el evento Se esté ejecute de por otra defecto, manera. por así decirlo. Son Exacto. caminos, Sí, perdón, son caminos que llegan al mismo resultado. Al mismo resultado. Entonces, como este se cancela, no hay inconveniente. Lo mismo sucede aquí, solo que ¿verdad? pasos antes. Exactamente. Entonces, pues yo podría decir, bueno, digamos, si este camino funciona bien o no funciona bien, digamos, hipotéticamente, no me interesa, ¿verdad? Porque yo, con asegurarme que este funcione bien, estaría cubriendo este de alguna manera, ¿verdad? Sí, Ok, ok. ok. ¿Los demás? ¿Todo bien? Ok. Este es el conjunto, que este sería igual, ¿verdad? Dice, define un conjunto de casos de prueba de manera que todas las transacciones sean recorridas y ejecutadas por lo menos una vez. Este nivel de pruebas provee un nivel de cobertura sin generar gran cantidad de casos de prueba y generalmente es el más, ¿cómo se llama? Recomendado. Es muy parecido al anterior, a nivel de recorridos. ¿Ok? Luego dice, según el nivel de cobertura, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tener igual N cantidad de posibles escenarios, ¿verdad? Que son identificados según las rutas de transacción de cada diagrama. Ok, dice consideraciones de los diagramas de estados, ¿verdad? No son recomendables cuando el sistema no posee estados o cuando no necesita responder a eventos en tiempo real generados fuera del sistema. Los diagramas de estados se enfocan nuestros esfuerzos de pruebas en identificar estados, eventos, acciones y transacciones generadas, que son los casos de prueba que prueben cada uno de ellos. El nivel de cobertura recomendado en los diagramas de estados es aquel en el que se crean los casos de prueba de manera que todas las transacciones son ejecutadas por lo menos una vez. En sistemas de alto riesgo se podría requerir diseñar casos de prueba para probar todas las rutas posibles definidas en la tabla de transacciones. Hay un tipo de pruebas, muchachos, que se llaman las pruebas de cobertura de código, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos las pruebas de coberturas de código, ¿verdad? Nos ayudan a poder identificar cuántas veces se han ejecutado los caminos o los procesos. Entonces, veámoslo de esta forma, ¿verdad? Si nosotros tenemos un if anidado, ¿verdad? Vamos a tener diferentes opciones. Nosotros deberíamos de tener la cantidad de casos de prueba que me permita a mí recorrer el 100% de ese código. Ojo, no siempre lo voy a lograr
con el mismo caso de prueba, ¿verdad? Entonces voy a hacer un caso de prueba para el primer recorrido, otro caso de prueba para el segundo recorrido y otro caso de prueba para el tercer recorrido. Eso probablemente, si la memoria no me falla, lo vamos a ver cuando estemos viendo los tipos de pruebas, cuando estamos haciendo análisis de recorridos. Eso es tema 5, pero no sé si está para la próxima semana o para la que sigue. Y lo vamos a ver más en detalle para que les quede un poquito más claro desde un punto de vista de análisis cuando yo estoy haciendo pruebas por código, por revisión de código. ¿Ok? Bueno, luego aquí venía la práctica número 8, ¿verdad? Que dice, dados los requerimientos que se presentan a continuación, utilice la técnica diagrama de estados para identificar los casos de prueba que aseguren un nivel de cobertura adecuado. ¿Ok? Esto igual, chicos, no nos va a dar tiempo de verlo, ¿verdad? Entonces, se los voy a dejar ahí para que lo estemos analizando y demás. ¿Ok? Déjenme ver cómo voy, 8:40. Diagramas de flujo. Es importante que esas prácticas traten de desarrollarlas, muchachos, y eventualmente si tienen alguna duda, lo vemos en la primera parte de la clase. Ok, si no, después voy a tomar ahí alguna sesión para retomarlo o lo podemos validar con algún tipo de tarea o foro. Ya voy a ver cómo evaluamos esas prácticas. Ok. Estamos con los diagramas de flujo y diagramas de secuencia, que dicen que es una técnica de diseño, ¿verdad? En la cual se visualiza el sistema bajo pruebas en términos de sus entidades y el ciclo de vida que éste tiene a lo largo del mismo. Es una técnica similar a los diagramas de estado, con la diferencia que en lugar de dar seguimiento a los estados, se da seguimiento a las entidades del sistema y al recorrido que éste tiene a lo largo del mismo. Igual se utilizan también para el diseño de pruebas de aceptación o casos de prueba end-to-end. Y el diagrama, ¿verdad?, de flujo está compuesto por nodos, círculos, óvalos o rectángulos que representan los diferentes procesos y flechas entre los nodos que representan las entidades o flujos de control que describen cómo entidades se mueven de un proceso a otro. Desde hace algunos años han surgido los diagramas de secuencia, ¿verdad?, que son muy similares a los diagramas de flujo, pero se utilizan con nomenclaturas UML. Su tratamiento es similar y en ambos casos se busca realizar que el diagrama para definir casos de prueba que aseguren que todos los procesos y flujos de control son ejecutados, al menos una vez. ¿Ok? Y aquí entonces nosotros tenemos el mismo caso, ¿verdad? A la hora de poderlo registrar, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ver acá una solicitud de crédito, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí un cliente, ¿verdad?, que llega, entonces nosotros registramos el cliente, completamos la solicitud de crédito, ¿verdad? Esta solicitud de crédito, ¿verdad?, nos puede generar a nosotros un proceso de solicitudes, ¿ok? Después de generar este proceso de solicitudes, nosotros podemos definir como paso 3 el presentar documentos del crédito, ¿verdad?, que están asociados otra vez al proceso de solicitudes. ¿Ok? Que una vez lo tengamos completo, nosotros vamos a poder definir, ¿verdad?, el proceso de documentos de crédito, ¿verdad? Que si hace falta algo, igual entonces se devuelve el proceso de solicitudes o bien se puede aprobar la solicitud, ¿verdad?, para generar un desembolso, ¿ok? Entonces, este desembolso lo que me va a generar a mí es un proceso de créditos, ¿verdad?, para un proceso también de depósitos que después se le hace el desembolso al cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos secuencias, ¿verdad?, con diferentes procesos. Esto los podríamos analizar como posibles módulos de otras funcionalidades de otros sistemas. Sin embargo, el proceso que nos interesa validar a nosotros a nivel de flujo es este que está acá, ¿verdad? Esto, lo que dentro de estos señores se ejecute o se haga, ya es de otro tipo de casos de prueba cuando estemos validando eventualmente el módulo de solicitudes, el módulo de créditos o el módulo de depósitos. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese, ejecutamos un diagrama de secuencia, ¿verdad? El diagrama de secuencia, ¿qué es? El paso a paso, ¿verdad? Donde nosotros tenemos un usuario, ¿verdad? El primer paso es acceder al sistema, ¿verdad? Una vez que se accede al sistema, se verifican los datos.
¿ok? Una vez que se hace la verificación de los datos, se realiza el proceso de notificación, ¿verdad? De los resultados de verificación, se dirige a ejecutar, ¿verdad? El proceso como tal, se asigna un tiempo de duración y se almacenan y demás. Estos diagramas de secuencia son muy importantes cuando nosotros, bueno, eso no sé si ya lo habrán visto, estamos desarrollando los diagramas de dominio, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un diagrama de dominio, para que se hagan una idea, el diagrama de dominio es como el diagrama de clases, solo que sin los atributos de cada una de las clases, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese diagrama de dominio que nosotros, cuando nosotros empezamos a identificar, por así decirlo, todas estas condiciones, todos estos procesos, generamos un diagrama de secuencia. Ese diagrama de secuencia nos sirve para dos cosas. Uno, ver el proceso, ¿verdad? Y analizar cuál es la interacción que nosotros vamos a estar realizando con nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, cuando estamos a nivel de desarrollo, ¿verdad? Me voy a salir un poquito de la parte QA. Cuando estamos a nivel de desarrollo, nosotros podemos ver acá inclusive cuál es la interacción con otros módulos, ¿verdad? O con la misma base de datos, ¿verdad? Entonces, yo podría tener aquí otros módulos donde yo hago consultas, ¿verdad? Y este módulo puede ser que me devuelva información para ejecutar el proceso o cuando estoy haciendo registros a nivel de base de datos. Para el nivel de pruebas, solo me interesa conocer el proceso, como les decía, de lo que estoy evaluando, ¿verdad? Lo que yo ejecute aquí, en este momento, para mí no es relevante y no voy a aplicar pruebas. Entonces, me quedo únicamente con cada uno de estos procesos y por cada sección aplico un esquema de verificación, ¿verdad? O un esquema de validación. Entonces, pasos a seguir. Dice, confecciona el diagrama de flujo o el diagrama de secuencia. Determina el nivel de cobertura deseado para la creación de los casos de prueba. Defina los casos de prueba respectivos. Dice, si se utiliza el diagrama de secuencia en los casos de prueba, se define la manera que se ejecute la secuencia completa del diagrama. De esta forma se obtiene la cobertura adecuada. En algunos casos, un flujo completo del diagrama, ¿verdad?, de flujo puede ser dividido en múltiples casos de prueba. En este caso, los casos de prueba primarios se definen como prerequisitos de los casos de prueba secundarios. Ojo, este es un concepto, ¿verdad?, que hasta ahorita estamos viendo, ¿ok? Y es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo a nosotros acá? Que nosotros podríamos tener un caso de prueba que me permita validar el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Pero yo debería de conceptualizar esto como un solo caso de prueba de inicio a fin, end to end, ¿verdad? Ok, para poder analizarlo de extremo a extremo, ok. Sin embargo, si esto se nos vuelve muy complejo, la teoría lo que nos dice es secciónelo, ¿verdad? Eso sí, en los casos de prueba primarios se van a definir como prerequisitos de los secundarios. Entonces, para yo poder desarrollar este caso de prueba número 2, el caso de prueba número 1 tiene que cumplirse. Y para el 3, entonces tiene que haberse cumplido el 2. Y para el 4 tiene que haberse cumplido el 3. Para el 5, el 4 y para el 6, el 5. ¿Me explico, muchachos? Sí, más o menos. ¿Cómo Sí. vamos? Ok. Entonces, dice que los pasos a seguir, dice, confecciona el diagrama de flujo, determina el nivel de cobertura, ¿verdad? Y todos estos detalles que acabamos de ver. Ok, dice, determina el nivel de cobertura deseado del diagrama de flujo. Dice, el nivel de cobertura dependerá principalmente de los requisitos definidos, ¿verdad?, para el ciclo de QA, de los recursos con los que se cuente para el ciclo y de algunos casos de naturaleza del sistema bajo prueba. Dice, según el nivel de cobertura definido, así será también la cantidad de casos de prueba que deberán ser creados. La estrategia a seguir para definir el caso de prueba son los siguientes. ¿Ok? Asegúrese de que cada caso, ¿verdad?, procese y se ejecute por lo menos una vez, ¿verdad? Y también asegúrese, ¿verdad?, que cada flujo ruta se ejecute por lo menos una vez. Entonces, igual, tenemos que asegurarnos que este escenario aquí y aquí se ejecute una vez. De aquí a aquí una vez. De aquí a aquí una vez. De aquí a aquí al menos una vez y así sucesivamente. ¿Ok?
Ojo, nada más esto, ¿verdad? Vuelvo y repito, estos procesos que tenemos nosotros acá forman parte de otro caso de prueba. ¿Okay? Entonces dice, para confeccionar el diagrama de flujo, tenga presente las siguientes consideraciones. Identifique la cantidad de negocios, identifique los procesos que afectan el ciclo, ¿verdad? Identifique los flujos de control que pueden afectar las entidades, defina los diferentes escenarios de negocio combinando las entidades y procesos de flujos, e integre todos los escenarios de ese negocio en un solo diagrama, principalmente con el de secuencia. ¿Ok? De esta forma se tiene una visión completa del sistema o módulo en particular. Entonces ya nosotros podríamos ver un proceso, digamos, general de esta manera en el caso de la solicitud de un proceso, digamos acá, de las chequeras, ¿verdad? Aquí sería haber pasado el proceso anterior de las chequeras a este proceso como tal, ¿ok? Hasta llegar al fin, ¿verdad? Donde nosotros tenemos nuestro proceso como tal. Ahí tenemos las diferentes rutas, ¿verdad? Que se van a estar evaluando, que se van a estar registrando. Vean qué importante esto que yo les decía, ¿verdad? Que estamos ejecutando únicamente los procesos que me van a llegar a mí al proceso general que yo estoy evaluando. Vean que estas rutas que yo tengo acá, que va hacia otro módulo, no las considero, ¿verdad? Cuando yo vaya a hacer una validación de estos señores, entonces valido estas entradas, pero ya las revisé de manera anticipada. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? No. Ok. Bueno, acá viene otro ejercicio. Sí, yo sé que estos son los más complicados, por eso es que al principio no quería hacer los ejercicios porque eran como los más fáciles, ¿verdad? Pero estos yo sé que se las traen, pero no se preocupen, digamos, a nivel de evaluación, estos finales, lo que me interesa es que comprendan, digamos, como la teoría, ¿verdad? A nivel de aplicación o de evaluación, muy probablemente no, la evaluación la haga de manera teórica, ¿verdad? Lo que me interesa es que comprendan el concepto, ¿verdad? Ahorita en general, yo sé que más adelante con la práctica esto se les va a hacer de una manera más sencilla y tratar de que comprendan al 100% esto en una clase a veces es complicado, ¿verdad? Entonces, por esa parte, tranquilos, lo que más me interesa es que comprendan la teoría, ojalá de verdad saquen el tiempo para poder desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Me queda una sesión que son las de diseño, el análisis de casos negativos y los análisis de combinación, pero ya no nos va a dar tiempo. Qué torta. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo acá en la sesión 7 por hoy, chicos. ¿Ok? Vamos a ver, tenía dos grupos que querían que me reuniera con ellos. Ficha 1 creo que era Mariana, ¿cierto, Mariana? Sí, profe, lo mío es rapidito, entonces. Ok, Ujú. perfecto. Profe, Entonces, perdón. señor. Yo sé que ya pasó, pero vieras que yo, digamos, tenía una consulta con el examen, es que había una pregunta igual 2 veces, pero a mí se me fue la semana pasada decirle. Ok, Igual, entonces, no sé si puedes revisar eso. ok, Igual la tuve mala, ajá, pero es que estaba aplicada. ok. Ahora lo llamo, si gusta, Gabriel. Ok, ok, Le voy a dar la ficha 3. Ok. ok, profe, acá espero entonces. Ajá, Mariana, luego seguía Alexa y compañeros, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Sí, Y profe. ficha 3, Luis Carvajal. Déjenme apuntar porque se me va así de la memoria. Profe, rápidamente, solo para confirmar, la otra semana es la segunda, bueno, el cuarto avance, ¿verdad? No, el tercero. Bueno, ok, Sí, sí. ok. Ah, bueno, gracias. Sí, es que vamos a ver, según el cronograma del programa del curso, en la próxima semana ustedes deberían de entregar, ¿verdad? Eso es para que a mí me dé tiempo de revisar los documentos cuando ustedes vayan a hacer la defensa. Sin embargo, digamos, para la próxima semana vamos a dejar el avance 3 y dependiendo de cómo yo vea el avance 3 y de los ajustes que yo les pido a ustedes, entonces, para semana 11, o sea, les traslado una semana más de tiempo, les doy una semana más de tiempo para que me entreguen
el final, entonces en lugar de en semana 10, en semana 11, para que lo puedan trabajar con más tiempo. Profe, pero yo vi en el cronograma y decía que esta semana lo que tocaba era lo que usted mencionó al principio, que eran solo las evidencias, y al siguiente era el proyecto final, ¿correcto? ¿O está faltando algo más? No, es que recuerde que a nivel de programa son 4 avances, ¿verdad? Pero recuerde que una semana yo no pude darles clases, entonces se me corrió todo una semana. Ok, entonces yo entrego las evidencias y ya lo siguiente es el documento final. Es correcto. Correcto, Ajá. ok, gracias. Bueno, con gusto. Ok, déjenme entonces, déjenme apuntar aquí muy rápido. Mariana Ellis. Profe, Señor. una consultilla. En caso de dudas, digamos, durante esta semana hasta la otra, por correo, ¿verdad? Sí, o por Ok. Teams. Digamos, ahí Ah, digamos, a veces los Teams lo veo más rápido que el correo. ujú. Entonces, por ahí. Y Ah, Luis ok. Carvajal era el otro. Sí, Gabriel, sí, por favor. Gabriel, sí, es que si no, después no lo encuentro. Luis Gabriel Carvajal. Ok, bueno muchachos, entonces si no hay más dudas ni preguntas, nada más sí, de favor recordarles hacer las prácticas de lo que vimos el día de hoy y si no hay dudas, que pasen buena noche, que descansen, ya llamo a los compañeros que por orden de ficha. Ok, que pasen buena noche muchachos, que descansen. Igual, profe, gracias. Buenas noches, profe.